por estar con nosotros en esta tarde, gracias por acompañarnos en este servicio que hacemos pues con el deseo de que ustedes puedan escuchar un mensaje que sea de bendición para sus vidas. Y realmente lo hacemos con esa intención de que Dios sea glorificado, que ustedes puedan escuchar estos mensajes y sobre todo en esta semana que, como decía nuestro hermano Edgar al principio, es la semana mayor, es la semana en la que por lo menos en el mundo se hace memoria de Jesús de una manera especial, se hace memoria de lo que Él hizo, quizás como en el caso de aquellos hombres que la semana pasada comentábamos acerca de cómo alababan a Jesús, vitoreaban a Jesús y lo hacían quizás sin el entendimiento adecuado. Y creo que aún hoy en día celebramos muchas veces estas fiestas o estas fechas, las celebramos sin el entendimiento adecuado, pero que a través de la Escritura ese entendimiento se aclara, ese entendimiento verdaderamente viene a completarse. Así que yo espero que a través de un mensaje como este que vamos a compartir en esta tarde se pueda precisamente hacer o lograr que haya claridad en nuestros corazones. Así que quiero compartirles esto. Les decía, la semana anterior hablábamos de lo que tradicionalmente se ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo estos textos en donde la Escritura nos enseña cómo Jesús llega montado en este pollino, entra precisamente a su pueblo y las personas que están ahí pues rinden honor a Jesús. Y aunque parece precisamente algo justo y parece algo genuino, la realidad es que mientras a este pasaje se le ha titulado así, la entrada triunfal a Jerusalén, si nosotros lo observamos detenidamente podemos darnos cuenta que habría un mejor título, y ese título que mencionábamos la semana anterior, que muchos coinciden, el título de una falsa coronación. Porque seguramente muchas de las personas que estaban ese día arrojando las palmas delante de él, ese día gritando Hosana, ¿verdad? Al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y esas frases bonitas, esas frases justas, porque eran frases justas realmente, resultó al final que no procedieron de un corazón genuino, de un corazón verdadero. Muchas de las personas que estaban ahí días después de haber adorado con sus labios, días después expresarían palabras también a través de sus labios que revelarían la realidad de sus corazones. Si usted me acompaña al Evangelio de Marcos capítulo 15, versículos del 8 al 15, es donde nos vamos a estacionar primero, podemos entender algunas cosas. Fíjese cómo dice la Escritura, versículo 8. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Qué estaba pasando ahí? Decíamos, había transcurrido ya esa semana final y ahora las personas que habían estado honrando a Jesús de labios, ahora seguramente varios de ellos estaban entre esa multitud. Dice la Escritura que en el día de la fiesta solían soltar a un preso, al que ellos pidiesen. Era una tradición, así que cuando Poncio Pilato revisó el caso de Jesús, él se dio cuenta de que no había realmente una razón para apresarlo. Ya lo habían llevado, lo habían apresado, los sacerdotes lo habían acusado falsamente. Si tú lees la Escritura de ese momento final, desde que lo toman y lo llevan preso ante Pilatos, tú te vas a dar cuenta de esta historia, o en esta historia, que fue verdaderamente injusto lo que se hizo ahí. Jesús fue acusado injustamente. La palabra enseña que en ese momento tuvieron que contratar a unas personas para que dieran un testimonio falso acerca de Jesús, para que lo calumniaran y entonces pudiesen
acusarlo. Así que estos sacerdotes llevan a Jesús delante de Pilatos. Pilatos revisa el caso y Pilatos se da cuenta de que verdaderamente no hay una razón para acusar a Jesús. No había por qué llevarlo a la muerte. Sin embargo, Pilatos, no queriendo cargar con la responsabilidad de la muerte de un hombre justo, decidió dejarlo en manos de la multitud. Y es lo que estábamos leyendo ahorita. Esa multitud que días atrás había estado adorando a Dios de labios, adorando a Jesús de labios, en ese momento parte de ellos seguramente estaban ahí ahora pidiendo algo totalmente contrario. Así que Pilato sabía incluso que Jesús estaba siendo entregado porque los sacerdotes le envidiaban. Así que por esa razón él dice, bueno, los sacerdotes lo envidian, pero el pueblo seguramente va a pedir que soltemos a Jesús. Y entonces Pilato pone de frente a ellos a un personaje que era muy conocido por el pueblo. Eran de hecho dos personajes conocidos por el pueblo. Uno por sus fechorías, el otro por su perfecta bondad y rectitud. De un lado, te decía, estaba Jesús, quien había dedicado toda su vida a amar al prójimo. Y por lo menos los últimos 3 años lo había hecho de una manera muy visible delante de todo el pueblo. Un hombre justo al cual nadie podía acusar de pecado. Un hombre compasivo, un hombre amoroso. No solo diametralmente opuesto a este Barrabás que estaba del otro lado, sino diametralmente opuesto a todos los hombres que hemos pisado este mundo a partir incluso del mismo Adán. Y por el otro lado, Barrabás, un hombre perverso, un hombre que incitaba a la insurrección, un agitador, un hombre que había declarado abiertamente oponerse a lo establecido. Pero esa multitud que Pilato quizás llegó a pensar que iba a abogar por Jesús, porque días atrás manifestaban amarle, esa misma multitud es incitada por los sacerdotes, y entonces la multitud, en lugar de pedir que soltasen a Jesús, pidieron que soltasen a Barrabás. Y dice la Escritura en el versículo 10, en el versículo 11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Días antes estas personas deseaban larga vida al rey. Ahora exigían su muerte de la manera más humillante que existía, porque la cruz era el castigo para los peores criminales, mi amigo. No había una forma más humillante de morir y más denigrante que la cruz del Calvario. El malhechor era despojado de sus ropas, era exhibido delante de todo el pueblo. Así era la muerte en la cruz. Pero la Escritura enseña que esto era necesario. La Escritura enseña que era necesario que Jesús muriese de esta manera tan denigrante, de esta manera tan terrible. En Gálatas capítulo 3 dice la Escritura de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 13. Dice la Escritura: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Era necesario que Jesús fuese a la cruz del Calvario, porque era necesario que Él, después de haber vivido una vida perfecta, de haber cumplido con la ley, mira mi amigo, ni uno solo de nosotros ha cumplido perfectamente la ley. Tú puedes aspirar a tener una excelencia moral envidiable, quizás delante de los hombres tú seas visto como el hombre más honorable, pero aunque seas visto como el hombre más honorable, sigues siendo un honorable pecador, porque todos hemos pecado, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero dice la Escritura que Jesús vivió de manera perfecta, vivió una vida entera de perfección y rectitud. Y después de eso, el Señor, dice la Escritura, se convirtió en nuestro sustituto. Alguien que se hiciese a sí mismo maldito para tomar el lugar de los criminales. La ley, mi amigo, nos exige perfección, y cuando tú y yo pecamos, transgredimos la ley, entonces la maldición está sobre nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente dice así en estos pasajes: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que era absolutamente necesario que Jesús fuese a la cruz del Calvario. En Marcos capítulo 15, versículos del 28 al 32 dice lo siguiente. Marcos capítulo 15, versículos del 28 al 32. Dice la Escritura: y se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. De esta manera también los principales sacerdotes lo hacían. Y el versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús en esa cruz fue escarnecido por su propio pueblo, fue escarnecido por los sacerdotes y fue escarnecido por los criminales que también estaban colgados de un madero a su lado. Cuando tú meditas en esto, resulta impresionante lo que estos dos malhechores estaban haciendo ahí. Estaban igualmente crucificados, y esto de que ellos mismos se burlaban de lo que estaba pasando con Jesús habla mucho precisamente de la oscuridad que hay en el corazón humano. Es como si tú entraras a un cuarto de hospital en donde están los enfermos terminales, y en ese cuarto vieses 3 camas, y 2 de ellos, los de los lados, estuviesen burlándose del enfermo que está en medio. Yo no me imagino a una persona con cáncer burlándose de otra persona con cáncer. Pero en ese momento, estos malhechores, estando en la condenación, estando ahí justamente por sus maldades, estaban burlándose de alguien que estaba igualmente debilitado físicamente, pero que estaba ahí no por sus pecados, sino por las maldades
y las fechorías de todos nosotros. Así que estos hombres veían a Jesús como si Jesús mereciera la humillación que estaba padeciendo. Porque Jesús verdaderamente en la cruz parecía debilitado, parecía haber sido derrotado. La cruz delante de los ojos del mundo parece ser como el obstáculo para que Jesús realmente llevara a cabo su plan. Pareciera que la cruz fue algo que se salió del control soberano de Dios. Pareciese que la cruz fue algo que obstaculizó la misión de Jesucristo, pero no es así. La Escritura nos enseña en Isaías capítulo 53 lo siguiente, y te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito más claramente. Dice la Escritura, Isaías 53. Esto fue profetizado cientos de años atrás, lo que iba a acontecer con Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Escritura, versículo 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte, y esto es lo que quiero que tú entiendas hoy, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y vemos cómo el hecho de que Jesús fuera a la cruz era un plan soberano de Dios. Dios había planeado que su Hijo fuese a la cruz y se hiciera maldición para que los que estábamos malditos por no cumplir con la ley pudiésemos ser bendecidos. Así que Él muere en la cruz del Calvario, y Marcos 15 nos relata precisamente que Él muere ahí como nuestro sustituto en la cruz. Ahí él recibió ese día al mismo tiempo la ira de los hombres, porque lo azotaron, porque lo escarnecieron, porque lo golpearon terriblemente, porque tomaron sus manos y las clavaron en un madero,
clavaron sus pies. Él recibió la ira de los hombres ese día, pero también recibió al mismo tiempo la ira de Dios mismo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice también la Escritura. Jesús, mi amigo, recibió en él el salario por nuestros pecados. La Escritura enseña que el salario que merecemos es la muerte, y Jesús, incluso mientras estaba en la cruz, dice la palabra que fue abandonado, y en calidad de abandonado, dice la Escritura que Él entregó el Espíritu. Y quizás tú y yo no podamos entender esta parte cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué no lo entendemos? Porque tú y yo siempre hemos estado separados de Dios. Nunca hemos tenido una verdadera comunión con Dios. Pero Jesús había estado siempre, cada segundo de toda la eternidad, había estado unido a Dios, unido a su Padre. Pero la Escritura enseña que cuando Dios puso, porque es lo que dice Isaías, Dios cargó nuestros pecados en Jesús, Él imputó nuestra maldad a Jesús, y dice la Escritura que cuando Dios hizo eso, Jesús se convirtió en una ofrenda por el pecado. El que, dice la Escritura, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué está diciendo con esto? Jesús verdaderamente cargó con nuestras maldades, y en la cruz del Calvario, el Dios 3 veces santo no podía tener comunión con un pecador. No es que Jesús fuese pecador, pero Él estaba en ese momento cargando con los pecados de aquellos que hayamos de creer en Él para vida eterna. Así que Él es rechazado por su propio Padre, Él es abandonado, y por eso la Escritura habla de un grito angustioso de Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús fue abandonado precisamente en ese momento, cuando Él cargó por nuestra maldad. Él sufrió la muerte, dice la Escritura, entregó el Espíritu, y después fue bajado de la cruz, fue envuelto en una sábana y fue llevado a un sepulcro. Y una gran piedra selló la tumba y acabó con las esperanzas de los que creían que Él habría de rescatar a Israel. El día siguiente, mi amigo, fue un día de confusión, fue un día de silencio, fue un día donde los discípulos seguramente estaban inconsolables. Y es que ellos habían visto a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín, habían visto a Jesús resucitar a la hija de Jairo, habían visto a Jesús resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Pero quizás esas palabras que se escucharon cuando Jesús estaba en la cruz retumbaban en sus oídos. Aquellas palabras que decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y seguramente estas cosas hacían que sus discípulos verdaderamente estuviesen incrédulos, inconsolables, devastados. En Marcos capítulo 16, la Escritura dice lo siguiente, versículos del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Después de ese confuso día de reposo, 3 mujeres acuden a este sepulcro para
embalsamar el cuerpo de Jesús. Y esto nos deja ver precisamente que aún ellas no habían entendido las palabras de Jesús. Ellas definitivamente pensaban que Jesús iba a estar en esa tumba y que entonces ellas tenían que preparar el cuerpo para la sepultura. Lucas capítulo 23 dice, Lucas 23 versículos del 5 al 7 dice la escritura lo siguiente. Lucas 24, versículos del 5 al 7 dice lo siguiente. En ese mismo contexto, cuando llegan y ven a este ángel, dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa gran piedra, mi amigo, que estaba removida esa mañana, que fue removida por los ángeles, esa gran piedra se removió para que, así como ellas pudieron darse cuenta de que Jesús no estaba ahí, nosotros también podamos entender que Él ha resucitado. Estas mujeres, y el resto de los discípulos no habían terminado de entender quién era Jesús, a pesar de la claridad de sus palabras. Su muerte en la cruz había dejado en shock a todos sus discípulos. ¿Cómo era posible que Él muriera? Y te decía, ellos habían visto los hechos poderosos de Jesús. Ellos habían visto las grandes obras y los grandes milagros que Jesús hizo. Así que, aunque ellos habían visto todo esto, después de todo también sus ojos habían sido testigos de cómo la vida de Jesús se debilitaba hasta apagarse completamente. Lo vieron entregar el Espíritu y también vieron, para que no quedase duda alguna, cómo una lanza traspasó su costado, evidenciando que toda su sangre había sido derramada y que Él verdaderamente había muerto. Pero dice la Escritura, mi amigo, que Él verdaderamente se levantó. Y Él apareció a María, apareció a sus discípulos, apareció a más de 500 personas, nos dice el libro de los Hechos, que durante 40 días estuvo apareciéndose a personas. Y 1 Corintios 15, versículo 6 nos dice que incluso en una ocasión se apareció a más de 500 personas. Ahora bien, mi amigo, ¿a qué punto quiero llegar con todo esto para concluir? Jesús murió en la cruz del Calvario, eso está claro, y resucitó. Pero ¿qué significa que resucitó? ¿Qué significado tiene? ¿O cómo eso afecta nuestras vidas o bendice nuestras vidas? Mira, mi amigo, la resurrección es importante porque Él resucitó en señal de que su muerte como ofrenda por el pecado fue aceptable. Por medio de su muerte, la justicia de Dios quedó satisfecha para siempre. ¿Y qué significa esto? Dios tenía o tiene que dar a cada uno de nosotros la paga por nuestros pecados. Y esos pecados, dice la Escritura, que acumulan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así que la Escritura enseña claramente que Dios está airado contra el pecador y que un día le dará el pago por sus pecados. Pero cuando Jesús resucitó, esto nos da evidencia de que esa ira de Dios que estaba sobre los pecadores fue vaciada en su totalidad, y ese sacrificio, esa ofrenda por el pecado, fue perfectamente suficiente igualmente en su totalidad. Así que la justicia de Dios quedó satisfecha ahí.
Los pecadores debían morir, pero Jesús murió en el lugar de ellos, para que ahora todos los que creemos en Él, los que hemos sido renacidos por su Espíritu, tengamos una esperanza genuina, verdadera. Nosotros, dice la Escritura, ya no recibiremos ira, porque toda la ira que estaba sobre nosotros fue vaciada sobre Jesús. Él resucitó porque jamás pecó. Si Él hubiese pecado también una sola vez, un solo pensamiento pecaminoso hubiese sido suficiente para que la muerte retuviera a Jesús para siempre. Un solo pecado, mi amigo, un solo pensamiento pecaminoso de Jesús lo hubiese dejado en el sepulcro para siempre. Las mujeres hubiesen llegado ese día y hubiesen hallado el cuerpo ahí. Pero la Escritura nos enseña que la muerte no pudo retenerlo. Él resucitó en señal de victoria. Él venció por medio de la muerte, dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte. En ese mismo capítulo 15, la Biblia nos dice que la resurrección de Cristo es incluso la razón de nuestra fe. Y para concluir quiero leerte estos versículos. Versículos del 12 al 22 de 1 Corintios capítulo 15, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 15, dice la Escritura, versículos del 12 al 22. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Wow. ¿Te das cuenta de esto? Él resucitó y esa es una realidad. Así que su resurrección nos recuerda algo, mi amigo que me escuchas. Si Jesús resucitó como nosotros lo creemos y como las Escrituras nos enseñan, entonces eso significa que hay vida más allá de esta vida. Hay vida más allá de esta vida. Su resurrección también es el motivo del por qué predicamos el Evangelio. Porque si hay vida más allá de esta vida, mi amigo, tú necesitas escuchar acerca de la necesidad que tienes del arrepentimiento y del perdón de los pecados. La Escritura dice en Daniel que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Escritura habla de que hay una segunda muerte para aquellos que no se arrepintieron y creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Y su resurrección, mi amigo, también nos da esperanza para los que somos creyentes. Esperanza de que un día resucitaremos. Así que, mi amigo que me escuchas, esto es para ti. Si aún tú no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, si no has renunciado a esta vida sin Dios que has llevado,
si no te has levantado del trono de tu corazón para entregárselo al Rey, y no has creído en aquel que sufrió el castigo en el lugar de los pecadores, entonces tú no tienes esperanza de vida eterna. Tú no tienes esa esperanza. Tú morirás y serás despertado un día, y en contra de tu voluntad serás presentado ante el juez, y ahí recibirás el veredicto final e irrevocable, porque la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, dice la Escritura. Tú no tienes esperanza, mi amigo. Tú puedes hoy hablar de que Cristo resucitó, unirte religiosamente a esta celebración, mi amigo, pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, tú no resucitarás para vida eterna, sino para muerte, para vergüenza y para confusión perpetua. La buena noticia para ti es lo que hemos hablado hoy. Jesús ya fue molido por nuestros pecados. Así que si tú te arrepientes hoy y crees en Cristo, serás salvo. Serás salvo. Pero si vives sin arrepentimiento, si partes de este mundo sin arrepentimiento, tú no verás, tú no tendrás la vida eterna, sino que estarás bajo la ira de Dios. Y hermano, para terminar, tenemos una esperanza real. No es una ilusión o un anhelo de lo que hablamos. Es una realidad que sí o sí vamos a experimentar algún día. En los que hemos creído, la Escritura enseña que la segunda muerte no tiene poder. La muerte tampoco podrá retenernos a nosotros, así como no pudo retener a aquel en el que hemos creído. Primera de Corintios 15, 51 al 58 dice, Primera de Corintios 15, 51 al 58 dice así: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así que, mi amado hermano, por cuanto Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos, no por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, porque cargó con nuestros pecados, porque sufrió la muerte y sus dolores, pero se levantó al tercer día en señal de victoria, para que ahora nosotros seamos junto con Él más que vencedores. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas ese entendimiento necesario, Dios, que aquello que no supimos explicar, Señor, sea tu Santo Espíritu revelándolo a los corazones, que sea tu gracia, Señor,
obrando en cada uno de nosotros, revelándonos cada vez más lo que Jesús hizo por nosotros y cómo Él es victorioso y vencedor y nos ha hecho vencedores a los que estamos unidos a Él. Y aquellos que no te conocen, Señor, que pongas esa urgencia por reconciliarse contigo, que traigas arrepentimiento y fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde. Que Dios les bendiga y si Dios permite, el lunes nos escuchamos en el Dios que adoramos y la siguiente semana en domingo, si Dios lo permite, estamos aquí nuevamente con ustedes en punto de las 5. Que el Señor les bendiga. Quédense con Cristo FM porque ahora vienen nuestros hermanos del Arca. Que el Señor les bendiga. Veio a sol de